Bé, continuem ara amb el debat que havíem anomenat com debat a dos, en aquest cas debat a tres també amb l'Ariana, Ariana Margalef com a moderadora, Ariana Martínez com a moderadora. Gràcies per entomar el repte de presentar i de coordinar un dels debats d'aquest any. Estem molt contents de que siguis aquí. I aquest debat amb dues persones, aquí estem també, es un luxe y un placer tenir contar hoy con Marta Peirano desde Madrid. Gracias por estar este sábado aquí en l'Espluga, en el Museu de la Vida Rural, un placer. I després a l'Eudald l'Espluga també tenia moltes ganes de fer aquest duet, d'estar ells dos, perquè crec que han tret dos dels llibres més interessants i que van molt lligats amb el leitmotiv d'aquest any del Visions, i poder-los tenir, doncs, agrair-vos ser avui aquí aquest dissabte. I res, deixo la paraula a l'Ariana i res, a gaudir qualsevol. Seguirem amb una mica el mateix format d'abans, una primera part llarga de debat, i després també hi haurà l'opció de preguntes o qüestions. Moltes gràcies. ¿Sí? Vale. Pues gracias, Leandro. Buenos días a todos y todas. Como ya veis en el título, este año vamos a reflexionar sobre el derecho a vivir y no solo a existir, ¿no? Poco puedo decir ya porque la introducción que ha hecho Alba antes, perdón, ya ha dicho muchas de las cosas que vamos a tratar hoy. Pero bueno, básicamente, ¿en qué se basa ese lema, ¿no? De derecho a vivir y no existir? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que vivimos en una sociedad, ¿no? De que estamos en constante producción, consumo también, nos bombardean con noticias, con información, y todo esto pues es una mochila que cargamos día a día, que nos sobrepasa, que encima todo esto, muy simplificado, ¿no? Pero hace que nos estemos cargando el mundo. No quiero tampoco ser súper pesimista, que lo estoy siendo, perdón. Pero bueno, vamos a hablar con nuestros invitados, con Eudald y con Marta, de esto, porque, como ha dicho Leandra, ellos han escrito unos libros que vienen muy, muy al caso y muy interesantes. Entonces los presento. A mi izquierda tengo a Marta Peirano. Ella es periodista y escritora, y ha escrito, sobre todo entre muchos libros, ¿no? Pero el enemigo conoce el sistema, y Contra el futuro más recientemente. Marta, yo leyendo tu libro, tengo que decir que me ha venido mucho a la cabeza la película de Don't Look Up, No mires arriba, no sé si la has visto. No sé si aquí la habéis visto, tampoco quiero hacer spoiler, pero bueno, espero que no acabemos igual, la verdad. Pero vamos por el... Perdón, sí, son caminos, si no quería ser pesimista. Y por otro lado tengo a Eudald Espluga. Él es filósofo, es periodista, también ha trabajado en medios de comunicación como Vice y como Playground, y ha escrito libros como No seas tú mismo, ¿no? Apuntes sobre una generación fatigada, y más recientemente Rebeldes. Y bueno, me gustaría empezar por algo que hablas tú mucho, Eudald, que es la democratización de Internet, ¿no? Y en cómo creéis que hemos encajado en nuestras vidas, que antes eran analógicas, todo este mundo digital y de redes sociales, y también ligando como con la hipervigilancia, ¿no? Compartir los datos. Sí, bueno, no, primer de tot, bueno, moltes gràcies a tothom i moltes gràcies al festival per convidar... Se'm sent? Sí. Moltes gràcies per convidar-nos, i a Leandre, y per las facilidades. Bueno, para empezar a recoger y a pasar al castellano, así también ya a ver si no digo muchas catalanadas. Y creo que, bueno, que una de las cuestiones fundamentales que aparecía también en la charla de antes de Alba, que yo creo que tiene que ver con cómo nos relacionamos con unas nuevas empresas de plataforma que han emergido con mucha fuerza, especialmente en la última década o en los últimos 20 años, porque muchas veces cuando hablamos de tecnología
o incluso de nuevas tecnologías, seguimos teniendo un poco el concepto de eso de decir nuevas a tecnologías que ya llevan muchísimos años con nosotros. Pero yo creo que uno de los elementos importantes, más allá de centralizarlo como en la democratización o no hablar solo de redes sociales, creo que es importante empezar poniendo el concepto de plataformas, de empresas de plataforma, porque creo que es importante ampliar un poco la mirada, porque cuando reflexionamos como la tecnología, acostumbramos a verla en base a dicotomías muy claras, en base a, no sé, nosotros somos sujetos, organismos vivos, y luego está una alteridad que es una realidad tecnológica al margen de lo humano, que de alguna forma pues nos determina, nos estresa, nos cansa, vemos esta relación como mundos separados. Yo creo que una de las primeros elementos que debemos tener en cuenta es que toda tecnología es social y toda sociedad es también tecnológica, y desde hace muchos, muchos, muchos años. Y en este sentido creo que es importante tener en cuenta, por ejemplo, a sociólogas como Judy Watchman, que una de las cosas que hacen es poner sobre la mesa o intentar romper con una dicotomía que también es como muy fuerte entre tecnologías ordinarias y tecnologías de vanguardia, porque cuando hablamos de nuevas tecnologías pues pensamos, yo qué sé, ahora que se habla tanto de las inteligencias artificiales, pensamos en los smartphones, pensamos en las redes sociales, en TikTok, todo lo que nos viene, pero ella, por ejemplo, pone como mucho el acento en tener en cuenta todas aquellas tecnologías cotidianas que en nuestro día a día nos cruzan nuestra existencia, es decir, desde tecnologías de infraestructura, venir en tren, venir en coche, todo tipo de elementos que de algún modo también son tecnológicos y también están cruzados y también están de alguna forma determinados por todos unos sesgos de clase, de género, etcétera, etcétera. Y aquí es donde yo creo que es importante hablar no solo de cómo la tecnología nos afecta, sino cómo nos afectan esas empresas de plataforma que se dan en un contexto muy concreto, en un que luego podemos entrar y que también era un poco lo que ya venía comentando en la charla inaugural Alba, pero este imperativo de productividad en un contexto neoliberal, cómo está cruzado con estas empresas de plataforma y cómo afectan a nuestra identidad. Porque al final el hecho de que hablemos de empresas de plataforma y no de economía digital o de mundo digital, que siempre queda como con estas dicotomías que decía antes, pues entre lo humano y lo maquínico, entre lo material y lo abstracto digital, al hablar de capitalismo de plataformas, yo creo que lo que hacemos es pensar esto en empresas que, más allá de que puedan quedarse nuestros datos, que puedan hacer un montón de cosas, al final son empresas que buscan maximizar su beneficio, y hay siempre este imperativo de productividad de fondo, y estas empresas al final, en tanto que plataformas, son las plataformas habituales que pensamos, pues yo qué sé, a las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, todo lo que se nos ocurra, pero también son empresas de tipos muy distintos que muchas veces no lo pensamos cuando hablamos de esta economía digital, como puede ser, no sé, Airbnb, empresas que los efectos que tienen sobre nosotros, sobre nuestra existencia material, puede tener que ver con la subida de los precios del alquiler, por ejemplo, o con muchas otras plataformas. A mí me gusta este concepto que es el de Niklas Rinsek, de capitalismo de plataformas, porque al final es de esto. Él te dice, mira, incluso Rolls-Royce se ha tenido que inventar como empresa de plataforma que produce unos motores, en este caso ahora de aviones, que sirven también para recoger datos, para ser más competitivos. Por lo tanto, creo que cuando hablemos de estas tecnologías y de cómo se relacionan con la sociedad, o podamos hablar de democratización, uno de los primeros elementos que que deberíamos tener en cuenta es esta expansión de la tecnología y cómo se cruza con nuestra existencia y cómo esto afecta a muchísimos ámbitos y no solo a una relación individual de nosotros como sujetos con un dispositivo concreto. Yo. Entonces, no sé si me funciona. Sí, funciona. Bueno, hola, gracias, Dani, gracias, Ariadna, y gracias todo por introducir tan bien el tema. Y mis disculpas de antemano por obligar a esta conversación a ser en castellano. Mi catalán todavía no está a la altura de las circunstancias. De hecho, nada más llegar, decía, esta gente habla súper deprisa, ¿no? Todo más deprisa que en Barcelona. Y decía Eduardo, ¿no es deprisa? No sé, pero es un poco raro. En fin, que necesitaría 3 días más para empezar a entender el acento, y me temo que no llegamos. Así que tendréis que tolerar en mi castellano. Y capitalismo, bueno, me hace mucha gracia que hables un poco de la paradoja de las nuevas tecnologías, ¿no? Que parece que son nuevas desde los años 20, básicamente. Es un poco como la nueva economía o la nueva izquierda. La nueva politician. Antes decíamos,
como en los 80, en los 90 empezamos a decir la nueva economía y ahora como que necesitaríamos 8 nuevas, ¿no? Para definir la última ola política o la última tanda de parásitos tecnológicos a los que nos enfrentamos en este último ciclo, ¿no? A mí una de las cosas que me parece significativa de este momento que vivimos es, primero, que cuando hablamos de tecnología, generalmente la gente se refiere a la red social o a las plataformas digitales. Es decir, que cuando alguien dice, estoy harto de la tecnología, no creo en la tecnología es mala para la democracia. En realidad no se refiere a la tecnología, se refiere a las plataformas digitales. Y que cuando hablan de Internet también se refieren a las plataformas digitales. Lo segundo tiene más sentido porque en los últimos años estas nuevas tecnologías han literalmente colonizado Internet hasta el punto de que pues, un porcentaje altísimo del tráfico de red ocurre en sus servidores. Es decir, que cabalgan por encima de Internet y lo parasitan, ¿no? La otra cosa que para mí es característica es que cuando decimos plataformas digitales, en realidad no es una característica, o sea, lo que las une, lo que las define, no es una característica técnica, porque plataforma digital es Facebook, pero también es Amazon, pero también es Uber, pero también es Airbnb. Lo que las une, en realidad, es un modelo económico, ¿no? En el que básicamente ellas ofrecen un servicio o una infraestructura más o menos gratis o más, bueno, cada vez menos gratis. Y a cambio lo que hacen es quedarse con toda la información que derive de la interacción que generan estos propios usuarios. En algunos casos es muy evidente, como por ejemplo en el caso de Facebook, ¿no? Es como, venga, pues te pongo un muro para que subas tus fotos, etiquetas a tus amigos, convoques tus fiestas y no sé qué, pero todo lo que saque para mí, ¿no? Y todo lo que escribas en ese muro es mío. Y todo lo que pongo en tus amigos es mío, y todas tus fotos son mías, y la propiedad intelectual de todo lo que ocurra en ese servidor parte de yo, ¿no? Todo está claro. En otros casos es un poco más difícil de ver, ¿no? Como por ejemplo en Uber. El valor de Uber no es solo ese estadio en el que de repente llega a una ciudad y sin poner una infraestructura particularmente ambiciosa, es decir, sin comprar taxis, sin comprar aparcamientos y sin contratar personas con contratos laborales apropiados, pues yo monto una flota de transportes, delego todas las responsabilidades sobre los trabajadores que son autónomos y van por su cuenta y no tienen ni bancas laborales, ni seguro, ni derechos, ni nada, porque yo soy tecnología, ¿no? Pero me quedo con todos los datos, no solamente con los datos de cómo se mueve la policía, ¿no? Y los datos de tráfico de la ciudad, y evidentemente los nombres y las tarjetas de crédito de todos los usuarios, sino que además me quedo con todos los movimientos de todos los conductores que se apuntan a mi plataforma, ¿no? Y con eso lo que hago es entrenar a lo mejor un modelo de inteligencia artificial capaz de conducir un taxi sin ayuda de esas personas. Esto a Uber no le ha salido muy bien, porque lo del autopilot estamos viendo que va a tardar bastante más, ¿no? Pero es como, bueno, pues son negocios que se dedican a la extracción de datos. La capa de esa extracción de datos es visible, te lo dictan los términos de usuario. Otra capa de abstracción de datos es invisible porque se deriva de la anterior, ¿no? Es decir, los datos que recogen de forma estadística de todos los usuarios, ¿no? Y que a la vez repercuten en los datos individuales que recogen sobre ti. Es decir, es un modelo de negocio basado en una acumulación de la que primero no éramos del todo conscientes y de la que ahora que somos conscientes no somos capaces de evaluar, porque como no tenemos acceso a sus operaciones, pues es imposible saber cuántos datos tienen, qué datos se derivan de esos datos y para qué los usan, ¿no? Lo cual nos lleva, y no, pues yo pienso que es la tercera característica, que es que son infraestructuras diseñadas para esquivar la legislación, un poco como los paraísos fiscales, que dices, ¿y por qué están las ramas? Bueno, pues porque esquivan la legislación. ¿Y por qué tienen más abogados que gestores? Porque están ahí para ayudarles a esquivar la legislación. Y entonces, estas plataformas digitales tienen esa característica. Son infraestructuras diseñadas para
que la GDPR, que es la normativa de protección de datos que tenemos en Europa, que es súper pionera y súper especial y súper interesante y no sé qué, no llegue a ningún sitio porque resulta que nadie puede tener acceso a las operaciones que ocurren en los servidores de Facebook, en los servidores de Amazon, en los servidores de Google, ¿no? Y ahora estamos viendo una última vuelta de tuerca de este modelo de negocio que nos están vendiendo como si fuera como una huida, ¿no? Como si fuera la nueva tecnología, cuando en realidad pues, es un perfeccionamiento, una optimización de ese modelo, que es, bueno, pues ChatGPT, Midjourney, perdón, es decir, todas estas tecnologías que ahora que las plataformas digitales durante 20 años nos han ido aislando de nuestro entorno, ¿no? Para conectarnos con comunidades digitales, comunidades sintéticas, me gusta decir a mí ahora, completamente inventadas por los algoritmos, de las cuales, pues, la mitad de la gente es gente a la que no conocemos jamás, la mitad pues es generoso. Pues ahora lo que hacen es, ahora que estamos aislados de todo, no nos hablamos con nuestra familia porque votan a gente que no nos gusta, no hablamos con nuestros vecinos porque ponen una música horrible, no nos hablamos con nuestros compañeros de trabajo porque somos pesados, ¿no? Estar todo el día en nuestras comunidades. Pues ahora llega de repente una comunidad de uno en el que estás tú solo hablando con ChatGPT, entiende todo lo que le dices, tiene consejos súper guays, te hace, yo qué sé, recetas de cocina, Chistes, lo que quieras. lo que quieras, o planes para perder 5 kilos en un mes, o itinerarios para que pases las vacaciones tú solo con tu perro. Y esta es la última manifestación, la última reencarnación de ese modelo, ¿no? Entonces, ¿cómo de preparados estamos para ese modelo? Bueno, pues yo creo que la reencarnación anterior, que han sido los Facebook, los Twitter, los total, nos ha preparado para este. Es decir, estamos completamente vulnerables, ¿no? Nos sentimos solos, estamos enfadados, hemos perdido la capacidad de asumir la fricción de las verdaderas relaciones sociales hasta el punto de que tenemos la piel muy fina, ¿no? Nos hemos vuelto incompatibles con la comunidad. Y bueno, pues llega esta última plataforma que está diseñada para decirnos exactamente lo que necesitamos oír y que no sabemos cómo opera, ni quién la financia, ni qué intereses tiene, ni qué objetivos. Así que sí, por lo menos muy interesante. Ya, pero a mí, bueno, Sí. interpretar directamente, no, porque, o sea, me interesa mucho lo que planteas, o sea, desde esta mirada infraestructural, porque es que muchas veces es esto, o sea, cuando se ha hecho ciertas críticas a la recopilación de datos y a entender cómo estas plataformas, vale, és que sentia que pitava. Doncs como estas plataformas operan o consiguen, en tanto que empresas compitiendo con otras empresas de plataforma o con otras empresas en general, consiguen una ventaja competitiva gracias a estos datos, muchas veces lo habíamos pensado hace 15, bueno, menos, hace 10 años con estas otras plataformas clásicas de Facebook y demás, solo como si se apropiaran de nuestros datos en clave de vigilancia, básicamente para saber nuestros gustos, qué hacemos en nuestro día a día, para luego vendernos algo, que es algo que ocurre y que nos pasa muchas veces, lo típico que buscas te has quedado sin comida de perro, lo buscas en Google, luego entras en Instagram y solo hay anuncios de comida de perro, de juguetes de perros, que evidentemente hay este elemento, pero no todas las plataformas son publicitarias, y para entender, o parte de la fascinación que nos generan pues los chats GPT, los Midjourney, y la capacidad que tienen, muchas veces se dice, uy, ha habido como un salto cualitativo de escala, y era como, no, bueno, lo ha habido, pero aparte de esto es que ha habido una acumulación y un uso de los datos para un entrenamiento de los algoritmos y de estas tecnologías, que venía precisamente pues de toda esta capacidad de las plataformas, de crear, digamos, y de almacenar y de tratar todos estos datos. Y al mismo tiempo yo creo que esto es algo que nos debe también obligar a reflexionar sobre esta infraestructura que hay detrás de las plataformas, que muchas veces lo que decías, hablamos de Internet y nos referimos a estas plataformas, y muchas veces pues Internet queda como en este abstracto,
y creo que es interesante que cada vez más seamos conscientes de todo el elemento tecnomaterial de estas plataformas, ya no solo por los efectos que tienen directos, pues esto, a Uber o Airbnb. Uber, por ejemplo, ahora que hubo los Uber Files, y supo un poco todas las prácticas mafiosas y de lobbying que hacían, o como han denunciado con respecto a Airbnb. Por ejemplo, hay un libro muy bueno de Ian Brosat, que era el responsable creo que era el responsable o regidor de vivienda de París, o lo ha sido en los últimos 10 años, y explicaba precisamente los problemas de lobby que han tenido, como a nivel estatal en Francia se han desregulado todas las licencias de pisos turísticos, que es algo que también está pasando aquí, que luego podremos entrar en cómo regular todo esto y qué papel deben jugar pues instituciones y en general la sociedad, pero creo que es importante pues esto, entender qué infraestructuras hay detrás, es decir, desde los cableados que cruzan océanos y que son de propiedad privada, hasta los grandes servidores, hasta la extracción de material y el impacto ecológico que esto tiene, que hay también un artista que me gusta mucho, que es Mario Santamaría, que bueno, hace, no sé si le conoces, pero hace como un montón de intervenciones, sobre todo en Barcelona, Madrid, bueno, va corriendo, que hace lo que él llama los Internet Tours, que básicamente lo que coge en cada ciudad, monta como si fuese un bus turístico con el paraguas y todo, y se va a llevar pues a la gente que se apunta a hacer un tour pues por las zonas industriales, yo que sé, Barcelona, se va a la zona franca y estos sitios, a ver un tour por internet. La infraestructura de internet no es algo que esté como dentro de nuestros teléfonos, sino que está en grandes almacenes, está en cableados, está en un montón de infraestructura urbana que podemos ver, pisar y tocar. Y me parece muy interesante esto, hacer el salto cuando reflexionamos también a toda esta clave infraestructural. Sí, y perdona, que Mario Santamaría, muy buen artista. Pero súper interesante lo que dices de Uber, porque vestidos de nueva tecnología, en realidad las prácticas mafiosas que ellos practican son viejas. Acordaos, o sea, yo por ejemplo soy de la generación de Nólogo. Yo leí Nólogo con 15 años y me voló la cabeza, ¿no? Y en mi época, como, ¿quiénes eran los malos? Pues Nike y el Starbucks, ¿no? O sea, en mi cabeza Starbucks era malo incluso antes de haber llegado a España, ¿no? Porque había leído este libro y la práctica de Starbucks era, tú llegas a una ciudad y lo que haces es identificar los barrios donde hay una cultura de cafés y entonces pones 3 Starbucks en cada uno. Y en el proceso pierdes mucho dinero, ¿no? Porque poner 3 tiendas en una ciudad donde hay cafecitos y no sé qué, pues es caro. Pero lo que haces es poner a tus Starbucks a competir no solo con los cafés locales, sino consigo mismos, ¿no? Hasta que los cafés locales se arruinan, porque tú estás ofreciendo ofertas como súper locas y luego pues estos cafés que en realidad son postres, ¿no? Son como helados con cafeína que pone el Starbucks hasta que todos los cafés se hunden y tú cierras todos menos el que te interesa, ¿no? Y esto es un poco lo que hizo Uber. Uber de repente llega a una ciudad y ¿qué es lo que hace? O sea, para empezar lo que hacen es ilegal. O sea, quiero decir que se discute mucho el tema de necesitamos nuevas leyes para defendernos de las nuevas tecnologías. No, necesitamos que se cumplan las que ya tenemos, ¿no? Y en este caso, Uber tiene unas prácticas que son ilegales, pues porque básicamente trabaja sin contrato, se salta todos los derechos laborales que tardamos, no sé, un siglo entero en conseguir. Y muchas otras cosas, ¿no? Pues las licencias, etcétera. Pero ellos lo que hacen es colonizar una ciudad, inundarla de viajes gratis, básicamente, ¿no? ¿Os acordáis de cuando llegaron los Ubers y no sé qué, que de repente era como todo era gratis, incluso te daban dinero por subirte a un Uber, ¿no? Es decir, toda la financiación que hemos conseguido en las rondas de financiación nos lo gastamos en decirle a nuestros usuarios que los queremos tanto que les damos viajes gratis, a costa de los conductores, obviamente. Pero mientras todo eso pasa, y los taxistas se encabronan con toda la razón y empiezan a perseguir a los conductores y a los usuarios. ¿Y tú de qué parte te pones, no? Tú como usuario que está de repente viajando gratis, ¿no? En unos coches muy guays, ¿de qué parte te pones? ¿De parte del taxista o de parte del pobre, desgraciado conductor que te lleva gratis por la noche a donde tú quieras? Te ofrece un agua, que esto era el gran... O sea, me acuerdo, hubo una época que lo que se vendía, aparte de que eran más baratos, más todo, es que siempre te regalaban un agua cuando entrabas. Claro, una agüita. Claro, es que la fantasía del Uber es que es tu chofer privado. Llega en un cochazo negro, como si fueras un gángster, ¿no? Tú te subes detrás, te ponen un agua, te preguntan si la temperatura está bien. O sea, es un coche privado y encima es gratis.
Y encima el señor que conduce es súper simpático y lo siguiente que le pasa es que 2 taxistas le están esperando en la puerta y le van a pegar. ¿Tú de qué parte te pones, no? Entonces, esta ha sido o sea, quiero decir, tú naturalmente como persona humana te pones de parte del conductor majo, ¿no? Que no tiene nada que ganar en todo este contubernio y odias a los taxistas. ¿Qué pasa? Que esa es la estrategia completamente deliberada y diseñada de Uber para que cuando llegue el momento de enfrentarse a sus infracciones legales, tenga la población de su parte. Y se suma, perdón, ya aquí entramos, pero pero es que es verdad, y se suman también 2 elementos que me parecen muy importantes. Uno que se vende que tiene que ver con lo que decías antes de crear comunidades, es decir, por ejemplo, Airbnb no se anuncia como una gran multinacional de servicio de habitaciones o de pisos turísticos, sino se anuncia como un servicio prácticamente de couchsurfing, o sea, tú compartes tu casa, la compartes, es una cosa como fraternal, es como, son los usuarios, y luego con los taxis pasa, o sea, con los Ubers pasa un poco lo mismo, y ahí este rollo de no, en realidad la persona que alquila el piso turístico o utiliza una habitación para uso turístico, que es el nuevo uso que ahora se ha permitido también aquí en Cataluña con una nueva ley, al final son pequeños propietarios que lo que hacen es ganar un complemento y todo el rato se vende, o sea, se desestructura o se presenta esta plataforma como una como una estructura que ayuda a los pequeños trabajadores a ganar un ingreso de más. Y por lo tanto, en este sentido, cuando se produce estos, digamos, confrontaciones, que además son buscadas por el propio Uber o por las propias grandes empresas entre, pues, los colectivos ya asentados, como puede ser el de taxistas, pues evidentemente este choque tiene que ver también con quién estás de lado, con un colectivo que lleva años monopolizando un servicio o con el pobre señor que ahora ha conseguido ganarse un dinero extra. Y esto también lo utilizan en clave no solo hacia la población, sino también hacia los propios gobiernos, porque al final es una estrategia de liberalización, es decir, una forma de desarticular sectores históricos, sindicados, con mucha fuerza dentro de las propias ciudades y por lo tanto también profundizan en esta desarticulación del tejido social vendiendo una falsa comunidad, es decir, destruyen las existentes prometiendo una que no existe como tal, que es la de las personas persones, diguéssim, del dia a dia quotidianes que acaben compartiendo viajes con sus vecinos. Sí, todas se hacen pasar como por un movimiento social, ¿no? Y esto me recuerda que antes de que llegaran las redes sociales, aquí hubo un pionero de ese modelo como algo técnico, quiero decir, porque no tiene nada que ver con la tecnología. Lo que pasa es que la tecnología lo facilita, ¿no? Que fue Martin Barsaski con La Fonera. Martin Barsaski, que no sé si sabes quién es un empresario muy famoso que vino a España. Él decía que hizo fortuna vendiendo lofts en Nueva York en los 80, lo cual ya te dice un poco cuál es el perfil. Y entonces él vino a España y lo primero que hizo fue dirigir, cuando se liberaron las telecomunicaciones, dirigir pues una serie de competencias de bajo precio de Telefónica, como pues ya.com, Yastel, no sé qué. Y lo siguiente que hizo fue La Fonera. Y La Fonera era un router que te vendían, que era un Linksys, no recuerdo cuánto, que te vendía Martin Barsaski, para que fueras parte de un movimiento civil que compartía su ancho de banda. Es decir, tú pagabas a Telefónica o a Movistar o a Yastel o a Orange o quien fuera, pero ese ancho de banda, que era más que suficiente para ti, pero también para compartir un poco, lo compartías con los demás. ¿Qué pasa? Que eso ya se hacía. Eran las redes wifi de las ciudades. Había Barcelona wifi, Madrid wifi, probablemente había un Tarragona wifi. Es decir, la gente ya hacía eso. De hecho, había manuales en internet para ver cómo podías hacer eso con una lata de Pringles y no sé qué. Es decir, era ya un movimiento bastante extendido que llegó antes de que Martin Barsaski pusiera un pie en España. Y sin embargo, se cargó todo ese tejido haciendo que en lugar de tener que montar tu lata de Pringles, pues tú le comprabas el Linksys y todo el software estaba ya integrado en el router para que tú lo enchufaras y compartieras sin más, ¿no? Y formaras parte de un movimiento. ¿Qué pasa? Que ese movimiento que solamente beneficiaba a Martin Barsaski, porque además a ti te hacía incumplir el contrato que tenías con la operadora a la que estabas contratando, porque
tu contrato siempre decía que tú no debías compartir, ¿no? Pues ese movimiento social solo beneficiaba al propio Martin Balsavsky, que se hacía rico vendiendo routers y vendiendo acceso a la red que tú facilitabas junto con el resto de los usuarios. Antes de Facebook, ojo, qué talento para el mal. Digo, es que aquí llegan muchos visionarios, lo que pasa es que nunca están donde tienen que estar, ¿no? Recogiendo todo esto que estáis diciendo, a mí me viene a la cabeza el sistema de clases que lo estamos como rodeando todo el rato y sin decirlo explícitamente, ¿no? Hablando de individualismo, ¿no? Que a nivel individual quizá ante todo esto que comentáis de las redes y todo nos podemos sentir abrumados, a veces interpelados, ¿no? Como consumidores y a la vez productores, de decir de quién me pongo, de qué parte me pongo, ¿no? Del taxista, del conductor de Uber, de, ¿no? Esta contradicción que somos a veces. Y también que la voluntad, ¿no? De hacer algo al respecto, ¿no? Al menos a nivel, pues, sobre todo las clases más obreras, que se ven más oprimidas y de alguna forma, ¿no? Quieres hacer algo a nivel colectivo. ¿Cómo tejes estas redes teniendo en cuenta que la tecnología por la cual lo puedes hacer está programada pues por Jeff Bezos, por gente como Musk, por todas estas empresas privadas, ¿no? ¿Qué hacemos al respecto de todo esto? ¿Cómo nos colectivizamos sin perder ese control de nuestros datos, nuestras vidas? Bueno, no sé, yo creo que un primer paso muy importante, porque claro, la respuesta es, vamos a estar aquí un rato, pero no, para mí un primer paso tiene que ver con romper con ciertos relatos que creo que han emergido en los últimos años alrededor de qué hacer, digamos, frente al malestar digital, así en genérico, la fatiga o el cansancio o esta crisis de la atención, muchos nombres que ha habido, y es que muchas veces hay la tentación de la desconexión, que de hecho estos discursos ya, aunque al principio se podían ver un poco como contraculturales, de hecho de donde están emergiendo últimamente es precisamente de estas grandes tecnológicas, que de hecho ya incluso se utiliza el concepto así medio en broma de los Tech Avengers, los vengadores de la tecnología, porque los que escuchamos los relatos tipo los hijos de Bill Gates van a una escuela sin wifi o no le deja jugar a la Xbox que lo ha inventado, o nos encontramos todas estas figuras como de ex dirigentes y ex trabajadores de Facebook que han caído del caballo, se han dado cuenta de que estaban programando para el mal y ahora hacen documentales con 10, tipo Jaron Lanier, 10 pasos para borrarte las redes sociales, no sé cómo se llama el libro, que luego se convierte en documental, y hay un poco esta idea de, no, lo que tenemos que hacer ahora es desconectar, recogernos hacia el interior, intentar reagruparnos, y aquí lo que se plantea, sobre todo en términos de clase, que es un poco donde lo preguntabas, es quién tiene derecho a esta desconexión y cómo se produce esta desconexión. Porque al final, para mí, esta lógica, ya cuando lo planteas en estos términos, al final lo estás enfocando toda una cuestión de responsabilidad individual de cada sujeto respecto a la tecnología. Y esto lo vemos también en la multitud de discursos que han ido emergiendo, por ejemplo, sobre la adicción a las redes sociales, o un montón de patologías que han tenido muchísimo recorrido mediático, tipo el text neck, o sea, el síndrome por estar con el cuello todo el rato mirando el móvil, o el bumping, que es otro de estos conceptos, así siempre en inglés, que empieza a correr, que es como mirar el móvil antes de ir a dormir, que esto hace que duermas peor y descanses menos, último término, y luego produzcas menos. Siempre hay un poco esta lógica como de la producción absoluta, y es como todos estos discursos, o ya digo, el concepto mismo de adicción, que Gridlopnik, un teórico muy interesante que os recomiendo mucho leer, él habla de la adicción a la metáfora de la adicción para hablar de todos estos temas, y por lo tanto siempre que lo enfocamos como adicción o como este tipo de enfermedad o patología individual, pues siempre estamos en este marco hiperresponsabilizador en el cual el que se plantea es que somos nosotros que como sociedad o por culpa de educación, nosotros como personas, pues bueno, tenemos un problema de falta de voluntad, que no somos capaces como de limitar nuestro consumo del teléfono, nuestro consumo del ordenador, pasamos demasiadas horas jugando a un videojuego, etcétera, etcétera. De hecho, esto lo que nos lleva en toda esta lógica de la desconexión es muchas veces, y también de la mano de estos Tech Avengers, a soluciones también tecnológicas para desconectar. Y pienso aquí
por ejemplo, en las aplicaciones de mindfulness que han crecido muchísimo, como Headspace y todo esto, que además me hace mucha gracia, como ya como el círculo completamente cerrado y completamente vicioso, que es el hecho que creo que es Headspace, que la compró no hace mucho, que bueno, es una de las aplicaciones de mindfulness o de meditación que más usuarios ha ganado en los últimos años, y que hace relativamente poco, cosa de un año así, fue comprado por el fondo buitre Blackstone, que es como un poco, es como mientras Airbnb y compañía está haciendo subir el precio del alquiler, tú te sientes tan mal que para desconectar necesitas cada mañana conectarte un poco ahí, pues la empresa que te está ofreciendo esta desconexión digital, estos 10 minutos de absoluto silencio, en realidad es la misma, el mismo fondo buitre. Por lo tanto, para mí, y cierro ya todo este rollo, pero era un poco esta lógica de decir que creo que un primer paso para empezar a pensar cómo nos reapropiamos, uno es lo que decíamos un poco antes, es decir, dejar de pensar en las nuevas tecnologías como simplemente TikTok, Facebook y 4 plataformas que nos quieren vender unos productos porque nos han vigilado un poco y saben un poco qué nos gusta, sino verlas como infraestructuras que son, pues ya digo, horizontales y transversales completamente en nuestra sociedad, y que tienen muchas ramificaciones y que pertenecen a unas grandes empresas monopólicas que utilizan prácticas muy antiguas de lobbying. Esto por un lado. Y lo segundo, dejar de enfocarlo desde la responsabilidad individual o de este marco solo desde la desconexión, y a partir de aquí pues evidentemente se tienen que abordar cuestiones de acceso, la famosa brecha digital, quién puede acceder a qué y en qué condiciones. Y luego también cuestiones ya que entraríamos más, pero de regulación de todo esto. O sea, ya sea desde hacer cumplir las leyes existentes hasta crear nuevas leyes, que esto es algo que, bueno, regulaciones, nuevos planes de usos, todo lo que sea, a todos los niveles, a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel de directiva europea, que es algo que, bueno, queda mucho recorrido, pero sí que se está haciendo, y creo que, bueno, luego lo podemos hablar, pero hay ejemplos que por lo menos empiezan a ser interesantes. Sí, bueno, yo en este sentido he atravesado varias fases en mi respuesta al problema de las redes, de las plataformas digitales, ¿no? Hace 10 años, por ejemplo, estaba montando CryptoParties y escribiendo libros sobre criptografía, porque pensaba que proteger tu, digamos, esfera digital podía ser una responsabilidad tuya también, ¿no? Quiero decir, pensaba, ya que tiene consecuencias para el resto de tu vida, no esperes a que la legislación, ¿no?, tome las medidas necesarias, sino que empieza a protegerte desde ya. Y ahora, sin embargo, estoy convencida de que es irrelevante, pero no solo que te protege, o sea, no es del todo irrelevante porque hay muchos niveles de vulnerabilidad, ¿no? Pero que lo más importante no es que te protejas con criptografía, de la misma manera que tampoco te protege irte a vivir al campo y tirar el móvil. Es decir, que es un problema colectivo, igual que el medio ambiente o la crisis ambiental es un problema colectivo, ¿no? En el sentido de que tú pues te puedes ir a vivir al campo, reciclarlo todo, o no comprar plásticos, no tener hijos, no coger el coche, no coger aviones, no salir de tu pueblo y prácticamente no respirar, ¿no? Y sin embargo no te salvas de la crisis climática. Y esto es igual, ¿no? Pero es verdad lo que apuntaba Eduard antes de que hemos, incluso desde un punto de vista legislativo, porque es lo más fácil. Hemos pensado mucho en el problema de los datos, ¿no? ¿Quién tiene los datos? ¿Qué hacen con los datos? ¿Cuánto valen los datos? ¿Cómo legislamos los datos, no? La GDPR es una legislación para los datos, porque los datos es como algo que más o menos podemos pensar que está en un sitio determinado y que podemos, no sé, mandar a la Guardia Civil a mirarlos, ¿no? Pero no hemos pensado en la destrucción del tejido social que viene de haber pasado los últimos 20 años arrancando a la gente del lugar en el que está y colocándolos en una sociedad digital algorítmicamente creada y subvencionada por las grandes marcas y las campañas políticas de nuestro tiempo, ¿no? Y este es el problema que tenemos que resolver ahora, ¿no? Lo que decíamos antes de ahora que somos incapaces de soportar la fricción de hablar con alguien que no es igual que nosotros, ¿cómo recorremos ese camino de vuelta, ¿no? Yo siempre digo, pues hay que hablar con los vecinos, porque para mí los vecinos, después de tu familia, son tu primera comunidad real, ¿no? En el sentido de que si hay un corte de agua en el edificio, se quedan sin agua contigo. Si hay una fuga de gas en el edificio, pues sufren el problema contigo, ¿no? Y he vivido en ciudades donde había un cuarto comunitario donde se compartían recursos y he visto
lo interesante que es simplemente compartir lavadora o compartir un taladro o compartir una escalera con el resto de tus vecinos, ¿no? Tener que coordinarte para compartir determinados recursos y responsabilizarte de que estén donde tienen que estar cuando alguien los necesita, etcétera. O sea, se convierten como una ventana a miles de posibilidades, ¿no? Y sin embargo nosotros, pues no sé, todos tenemos una lavadora en casa y jamás se nos ocurriría poner una en el sótano para compartirla con los demás, ¿no? A pesar de que son caras, ocupan sitio, salvo que tengas 5 hijos, es improbable que las uses todos los días y bueno, pues es un recurso que podría ayudarte a eso, ¿no? Entonces, hablar con los vecinos. Yo me acabo de comprar una casa y por primera vez soy propietaria y entonces yo llegué con gran ilusión a mi primera junta de vecinos y he encontrado que hablar con los vecinos es muy difícil, sobre todo cuando tienes que tomar decisiones importantes que implican dinero, ¿no? Pero estos son los lugares. Y luego tenemos un problema, un problema relativamente reciente, que es que antes había espacios de comunidad en las estructuras sociales de los barrios y de los pueblos que ahora han ido desapareciendo, ¿no? Como por ejemplo pues, las iglesias o los centros sociales o incluso los colegios. Yo pienso que, no sé, el 80% de los amigos de mis padres son padres de niños que iban conmigo al colegio, porque en ese contexto se hacían amigos todos, ¿no? Porque estaban en el mismo barrio también, ¿no? Y entonces una cosa llevaba a la otra. Ahora nadie lleva al niño al colegio del barrio. Todo el mundo quiere llevarlo pues o al colegio alemán o a un colegio que refleje sus valores, ¿no? Que, que le pongan el camino adecuado para, no sé, para hacer lo que sea que estamos imaginando para nuestros hijos, ¿no? Y entonces ya ni siquiera tu hijo es capaz de relacionarse con niños de su propio entorno físico, ¿no? Ni tú eres capaz de hacer amigos con gente del barrio con la que te puedes ir a tomar un chato después de trabajar. Y entonces, ¿cómo recorremos el camino de vuelta? Pues yo pienso mucho en cuáles son los lugares donde todavía nos encontramos, ¿no? Personalmente, mis favoritos son las bibliotecas, no solamente porque son los lugares donde están los libros, sino porque yo, que he escrito mis 2 últimos libros en la Biblioteca del Retiro, en Madrid, que es un sitio maravilloso para trabajar, me he dado cuenta de que son sitios donde se juntan 3 generaciones distintas. Va gente bastante mayor, pues a leer el periódico, no sé, a ver alguna peli, a leer cosas que hay por ahí, pero allí en el sitio va gente muy joven a estudiar para los exámenes y luego va gente como yo para trabajar. Y pienso, ostras, la de sinergias que podría haber en este lugar, ¿no? Solamente porque se juntan 3 clases de personas que tienen muchas cosas que enseñarse unas a otras, ¿no? Y pienso mucho en las sinergias que podría haber en mi biblioteca, que es la del Retiro, pero también que sería una sinergia distinta en, yo qué sé, en una biblioteca de un barrio más de las afueras o de una biblioteca en un barrio más, no sé, de un barrio alto que de un barrio bajo. Es decir, que pienso que hay oportunidad de diseñar espacios de, no sé, canales de comunicación entre los vecinos, pues en lugares, pues, ¿cuáles son los lugares de los barrios? Las bibliotecas, los ambulatorios, mientras todavía los tengamos, y ¿cuál es el tercero? Los colegios, ¿no? Los colegios y los institutos. Entonces yo creo que ahí, esos son los lugares donde ¿eh? Y los bares, efectivamente, sobre bares. Claro, yo estoy pensando en espacios no comerciales todo el rato, pero sí, los bares efectivamente y los parques, mientras todavía los tengamos. No, pues, por ejemplo, en el barrio donde yo crecí, que es un barrio de las afueras de Madrid que se llama la Alameda de Osuna, yo siempre sentí que los vecinos de mi bloque se hicieron vecinos de verdad defendiendo un parque. Que la constructora que hizo mi casa, que fue una de las primeras casas del barrio, pues quería tirar para poner un garaje porque le salía más rentable, ¿no? Y entonces todos los vecinos dejaron de dormir durante semanas solamente. Bueno, y se pusieron bien de vodka también, porque había un odbuso que traía botellas de vodka de contrabando y entonces mi padre siempre contaba la historia como bien marinada en salsa rusa. Pero ahí todos los vecinos se hicieron como hermanos, ¿no? Porque todos tenían un parque que defender. Y bueno, pues mis padres hace 20 años que ya no viven allí y siguen hablando todos los días con sus vecinos de ese barrio. Y entonces siento que en la defensa de los parques, de las bibliotecas, de los colegios públicos, de la sanidad, es donde tenemos, yo creo que los puntos de encuentro para hacer comunidad.
Sí, algo muy breve, pero es que ahora que lo has dicho, me gusta mucho la idea esta de la biblioteca y hay el sociólogo Klinenberg que tiene este concepto muy bonito que lo ha estudiado como el poder que tiene transformar las bibliotecas, sobre todo en Estados Unidos, creo que es en Chicago el que lo analiza, pero él habla de las bibliotecas como palacios del pueblo. Y es un poco esta idea también muy de clase, precisamente porque permiten este encuentro y precisamente por la gratuidad, por el acceso, por asegurar un derecho cultural, un derecho a la ciudad, es decir, aseguran muchas cosas que existen estos puntos de encuentro. Y sí, un poco es lo que está en riesgo con todas estas plataformas también. O sea, cuando antes decías lo de la comunidad de vecinos, no sé, pienso que lo que está pasando con Airbnb, digamos, la expulsión de los vecinos de sus casas, ya sea directamente, pues porque la propiedad puede conseguir licencias turísticas a perpetuidad y por tanto cuando extingue los contratos puede sacar mucho más beneficio, o bien porque otros lo han conseguido y ya no se puede vivir, pues allí lo que se consigue, digamos, es esta expulsión y no em sortirà en castellà, aquest desarrelament, Arraigo. el desarraigo. Y creo que es muy importante y lo mismo pasa con Amazon, que muchas veces también tenemos solo presente el elemento de, que también es muy importante, digamos, no compres un libro por Amazon, compre en la librería del barrio, porque también es un espacio de comunidad, pero más allá de eso, o sea, si pensamos bien en la estructura o la infraestructura urbana que implica Amazon, es decir, al ser un sistema de distribución de mercancías que lo que hace es poner en funcionamiento centenares de miles de furgonetas que van a tu casa a personalizarte, a llevarte el paquete, que tocan el timbre, que si no estás, en muchos casos lo dejan al vecino, a estas viejas comunidades, pero bueno, aún así es un sistema hipercontaminante, hipereficiente de reparto, que tiene que ver también con esta, digamos, desestructuración de todo lo que sostenía las viejas comunidades, es decir, es todo lo contrario a que se habla tanto en términos de la ciudad de los 15 minutos, de la proximidad, o en Barcelona, el modelo superilla de tenerle todo, digamos, a dos calles. Pues claro, esto es todo lo contrario cuando te lo venden desde este sistema de servicio hiperpersonalizado, que es como lo que quieres cuando lo necesitas, te lo llevamos y lo que conlleva es esta destrucción de espacios que son pues estos palacios del pueblo. Como ChatGPT. Claro, frente a todo esto, o sea, ¿cómo frenamos un poco? Porque también es verdad que lo que tú dices está muy bien de ir a la biblioteca y todos estos espacios analógicos, ¿no?, de encuentro, pero ¿quién tiene tiempo hoy en día también de pasar, o sea, ir a la biblioteca, quizás sí, ¿no?, pero pasar tiempo en la biblioteca, ¿no?, hablar con gente, es también los ritmos que llevamos hoy en día. Bueno, no sé si es algo también generacional, porque, por ejemplo, yo no tengo tanto tiempo para ir a la biblioteca, pasar un rato, por ejemplo, o hablar más con gente. Quizás es más adicción a las pantallas y todo el rato tengo que ser productiva. Entonces, creo que hay aquí un cierto privilegio, ¿no?, de ocupar espacios. No sé qué. Bueno, una de las paradojas de nuestro tiempo hiperconectado es que todas las aplicaciones que ocupan espacio en nuestro teléfono estaban diseñadas para optimizar nuestro recurso principal, que es el tiempo, ¿no? Para que, no sé, podamos contestar los correos más rápido, para que podamos llegar a los sitios antes, para estar informados de todo sin hacer mucho esfuerzo, y sin embargo, tenemos menos tiempo que nunca, estamos más ocupados que nunca y estamos más mentalmente exhaustos que nunca, ¿no? Con lo cual, cuando tú me dices, es que no tengo tiempo, hay una cosa graciosa que me decía el otro día un entrenador que decía, la gente dice, no tengo tiempo para hacer deporte o para ir al gimnasio, ¿no? O sea, no tengo esa hora que necesito para ir al gimnasio por las mañanas. Y decía, claro, pero es que la hora del gimnasio no te quita tiempo, sino que te lo da, ¿no? Porque el tiempo verdaderamente es elástico, es como tu capacidad de hacer cosas durante el día. Eso es el tiempo del día. Y entonces decía, si tú vas una hora al gimnasio todos los días, tu día se expande, ¿no? Porque prácticamente te llega literalmente más oxígeno al cerebro y entonces puedes hacer muchas más cosas, tienes mucha más energía que se convierte en mucho más tiempo para hacer muchas más cosas, como por ejemplo hablar con tus seres queridos, ir a leer, ¿no? No llegar a la cama exhausto y luego no hacer lo que estamos haciendo todos, que es que un cerebro exhausto quiere azúcar, ¿no? No quiere acelgas, no quiere, no sé, tofu, nadie quiere tofu, pero no quiere proteína, lo que quiere es azúcar, ¿no? Quiere droga. Y
desde el punto de vista del consumo digital le pasa lo mismo. O sea, tú cuando estás agotado no te quieres sentar a leer un libro interesante que te dé tiempo mental, ¿no? Porque te oxigena la cabeza con nuevas ideas o con nuevos espacios o con un ejercicio, sino que lo que quieres es ver una serie de Netflix. Y Sí, puede ser un reality. claro, es que te desconecta el cerebro. Cuanto más cansado, más toxicidad, más chunguez. Y entonces, claro que estamos agotados y no vamos a la biblioteca y todo eso. Es como, o sea, antes decías que el lenguaje de la adicción ha invadido un poco nuestra relación con estas plataformas un poco de forma oportunista, en el sentido de que nos hace súper responsables de lo que nos hacen, pero también es verdad que son diseños específicamente pensados para generar compulsión, ¿no? Porque, claro, cuanto más compulsión, más datos, y cuantos más datos... Entonces, bueno, pues hemos generado unos hábitos de compulsión, o sea, unas compulsiones que ahora pues también tenemos que corregir. Y yo pienso que la insatisfacción que ahora domina absolutamente nuestras vidas, ¿no? Con respecto a el ocio, a nuestra manera de comunicarnos, a nuestro uso del tiempo libre cuando lo tenemos, ¿no? O a esta sensación de no llego a nada, no tengo tiempo de nada, no puedo hacer nada. Y la culpa, ¿no? Digo que no tengo tiempo a hacer nada, pero llevo una hora mirando Instagram o mirando, no sé, reels de perritos o de, no sé, jugando en la playa. Yo hago eso todo el rato. Porque me hacen sentirme mejor momentáneamente y luego muy culpable, ¿no? Pues esa insatisfacción que nos inunda ahora mismo, ¿no? Y que genera esta necesidad de silencio, de recogimiento, de soledad, pues pienso que es el motor, el incentivo de ese cambio, de ese abandono, de esas compulsiones para hacer cosas que al principio nos van a costar un poco más, pues igual que ir al gimnasio, hacer deporte o subir a una montaña, y que sin embargo nos generan mucha más satisfacción. ¿Es fácil? No lo es. O sea, no lo es, no es fácil. Es un trabajo, o sea, volver... Es como haber engordado 10 kilos. Ostras, perder esos kilos es mucho más difícil que ganarlos, ¿no? Es más difícil coger el Michelin que soltarlo. Pero nuestros cerebros son así. Sí, no, sobre la paradoja que decías, como de la optimización del tiempo y de estas aplicaciones que en principio nos prometían, digamos, ser más óptimos, más eficientes y todo. Me gusta mucho la autora que citaba antes, Judy Weissman, que ella, en clave de género, de análisis feminista de la historia de la tecnología, ella lo escenifica sobre todo a principios del siglo pasado, con lo que los sociólogos llamaron la revolución del ocio para las amas de casa, en el sentido de no os preocupéis que ahora todo este trabajo de cuidados, de segundas jornadas que hacéis lavando platos, lavando ropa, limpiando la casa, esto cuando cuando se democraticen las lavadoras, los lavaplatos, esto ya pues nada, os costará 5 minutos tener la casa a punto y ya tendréis un montón de tiempo libre. Y ella lo que explica aquí es como que la tecnología, o sea, para escapar siempre de este determinismo tecnológico en plan, o solucionismo tecnológico en este caso, pero que al final son dos caras de la misma moneda, es decir, toda la culpa la tiene tecnología, todos los problemas los resolverá la tecnología. Pues ella lo que dice es que, claro, que como la tecnología social siempre va acompañada de unas expectativas sociales, de unos roles de género, y que por lo tanto cuando nuestras casas se llenan de elementos de la nueva domótica y tenemos neveras que, bueno, te calculan el día que te caducan los huevos y son capaces de hacer mil cosas en estas casas inteligentes, o igual que pasó pues esto a principios del siglo pasado con esta revolución del ocio, al final cuando llevan nuevas tecnologías que te permiten hacer o ser más eficiente en tus tareas, también estas exigencias ligadas a roles de clase y de género se vuelven mucho más elevados, y por lo tanto te obliga pues ya no solo a tener la ropa limpia, sino a que huela perfecto, a aprovechar este tiempo pues para, ya que los platos los lavas más rápido, pues luego preparas una cena mucho mejor y tienes que ir a hacer una compra para que sea, bueno, una cena como de nivel y tal. Y por lo tanto, como van subiendo siempre esas expectativas, y en clave a ese cansancio, para mí es un poco lo que ha pasado, es decir, con todas estas tecnologías y aplicaciones y plataformas de optimización, claro, no, lo que nos han llevado es estar mucho más inmersos en esta idea que, bueno, yo insisto mucho, pero me parece clave, que es la idea de que nos hemos convertido en lo que Michel Foucault llamaban los empresarios de nosotros mismos, es decir,
entender que la transformación social y económica que se ha producido desde los años 70-80 del siglo pasado, con la gran eclosión a nivel mundial de las lógicas neoliberales, no solo ha tenido que ver con liberalización de las leyes y de los sectores económicos, con desterritorialización y deslocalización de empresas, con precarización, con contratos más cortos, con sueldos más bajos, etcétera, etcétera. No solo ha tenido que ver con esta transformación macro de la sociedad, sino también con el triunfo de unas nuevas narrativas de construcción de la identidad personal, unas nuevas tecnologías del yo, que se basan en esta idea del empresario de sí mismo, que nos vemos a nosotros como puro capital. Es decir, hablamos de capital social, de capital intelectual, o sea, incluso como hablamos de nosotros mismos en términos de gestión emocional, de gestión de recursos, de invertimos nuestro tiempo. Siempre somos como pequeño empresario, emprendedor, que constantemente nos tenemos que optimizar. Y claro, estas tecnologías lo que te permiten es como, bueno, te pones una aplicación de productividad para que te marque o que te cierre cuando ya llevas 10 minutos en TikTok viendo mierda, pues que te diga, cuidado, ya no puedes utilizar más esta aplicación porque ahora toca ponerte a trabajar. Y esto es interesante porque incluso la idea esta de la optimización o de ganar tiempo, como decías, muchas veces está puesto al servicio de ser más productivos en el futuro. Y esto es muy interesante también en un libro que me interesa mucho y que se tradujo hace poco de Jenny Odell, que se llama Cómo no hacer nada. Y ella reflexiona como también en clave de todos estos discursos que han ido apareciendo, como incluso los momentos en los que aparentemente no estamos haciendo nada, este no hacer, este tiempo de descanso, también lo vemos como un tiempo para reinvertir en producir más y que nunca podemos escapar a esta dinámica. Por lo tanto, yo creo que un poco frente a esta situación constante de optimización del propio individuo en el marco más amplio de este neoliberalismo, creo que es importante, pues esto, mover hacia el cambio a través de movilizar este malestar y no negarlo. Es decir, en vez de poner tiritas o buscar formas de escape vía lo que decíamos antes, pues me conecto 10 minutos a mi aplicación de mindfulness y así ya puedo aguantar el día. Pues lo que vienen defendiendo como muchas autoras, también desde la tradición del feminismo, como puede ser Sara Ahmed, en su libro La promesa de la felicidad, que es muy interesante, y ella dice, en vez de perseguir este ideal de felicidad, que al final sirve como tecnología disciplinaria bajo este contexto neoliberal, lo que tenemos que hacer es poner sobre la mesa esta fatiga, este cansancio, este malestar, porque esto es lo que nos permitirá mirar a las condiciones estructurales que nos han llegado a estar mal, porque mientras intentemos poner parches a este malestar, ya sea vía terapias, vía formas de digitalizadas como de conseguir este escape o este bienestar, al final no estaremos abordando cuáles son las condiciones que nos llevan a esta situación. Y para mí un caso muy claro ha sido hace poco, que yo también acababa de publicar el libro en el que se hablaba de eso y me invitaron a un montón de charlas sobre este tema y de golpe estaba como súper descolocado, que era la cuestión de cuando se regularizó el burnout como patología laboral y por lo tanto se reconocía que tú podías poder pillar la baja y por lo tanto era un gran paso en términos de reconocimiento, de salud mental y de romper tabús, pero al mismo tiempo era como, bueno, estamos aceptando, por decirlo así, que ahora vamos a patologizar un malestar que tiene, pues bueno, de condiciones laborales pues ultra precarias, de explotación, y al final, en vez de ir a abordar el problema, que evidentemente me parece súper bien y estoy súper a favor de que pueda ser reconocido, pero al mismo tiempo todos los discursos me generaban como mucho pavor, porque era en vez de abordar esta fatiga y este malestar para cambiar las cosas que nos han llevado aquí y por lo tanto darle una solución colectiva, pues al final lo que hacías era como, no, bueno, ahora como ya está reconocido, pues podré ir a pedir unas pastillas y así poder descansar mejor y seguir con lo mismo. Que evidentemente la solución aquí nunca es fácil, porque también muchas veces se ha hecho como muy famosa la frase esa de no necesitas un psicólogo, necesitas un sindicato, que esto también conlleva muchos problemas, porque hablando con psiquiatras y demás que se encuentran en su día a día problemas de salud mental derivados del burnout, por ejemplo, me comentaba una amiga y era como, bueno, sí, yo tengo muy claro este discurso de politizar el malestar y tal, pero bueno, yo cuando me encuentro en la consulta con una cola enorme y muy poco tiempo por paciente, yo al final lo que le tengo que hacer, le puedo decir 1000 cosas y que tú el problema que tienes es ve a recursos humanos, ve a denunciar a tu jefe, haz lo que quieras, pero tómate estas pastillas que vas a poder dormir mejor. Y por lo tanto, ya digo, la solución nunca es fácil, pero sí que creo que es importante que este malestar no quede simplemente tapado, sino que busquemos, porque también la frase de politizar el malestar es como, bueno, el malestar siempre está politizado, depende, lo puedes politizar de una forma o de otra, pero es importante esto, intentar abordar cuáles son las condiciones estructurales materiales que acaban llevándote a esa situación.
Claro, me encantan todos los ejemplos que vas sacando, ¿no? Porque efectivamente, porque todos llevan al mismo circuito cerrado del capitalismo, ¿no? Que siempre se propone como la única solución al problema que él mismo plantea. Como por ejemplo el tema de la sociedad y de lo que constituye ser una casa presentable, ¿no? En esta investigación sobre qué hace la lavadora y la aspiradora cuando llega a liberar a las mujeres, ¿no? Que lo que hace es subir el estándar de limpieza de las casas hasta un extremo completamente disparatado, que por supuesto requiere muchos más electrodomésticos y mucho más tiempo, incluso servicio, etcétera. Lo mismo pasa con la belleza, ¿no? Ahora de repente tenemos un canon de belleza en el que ya no vale con estar delgada y más o menos en forma y tener una cara proporcional, sino que tienes que tener las mejillas en las cejas y, ¿no? Y como la barbilla más adelantada que la nariz, y se está formalizando como esta clase de belleza que en realidad paradójicamente está basada en los filtros en Instagram, ¿no? Es decir, ya no va la gente a tener la cara de Farrah Fawcett o de, no sé, o de Linda Evans como en los 80 o la cara de Cindy Crawford o de alguna supermodelo, sino que todo el mundo quiere tener su cara pero con los filtros en Instagram, ¿no? Es como mi cara pero mejor. Y paradójicamente ese proceso hace que todas las caras se parezcan, porque los filtros en Instagram son filtros en Instagram, ¿no? Y entonces pues ocurre esto de que de repente es imposible distinguir a, no sé, a algunas modelos Kardashian de sus mejores amigas, ¿no? Porque todas han ido como manifestando su cara de la misma manera. Y entonces, bueno, pues por eso el libro de Jenny Odell que mencionabas, ¿no? Cómo no hacer nada, se convierte en el libro más disruptivo del año, ¿no? Que lo recomienda, me hace mucha gracia que estaba en la lista de Obama cuando Obama dejó de ser presidente de los Estados Unidos, ¿no? Que salía la lista y una foto de él, pues, no sé, saltando en parapente o una cosa así, y dices, Obama, eso no hacer nada. Pero el libro de Jenny, además, habla de cómo, pues, ha habido algunas como diría, performances más o menos, ¿no? De algún artista que ha entrado en una oficina y ha intentado no hacer nada en el trabajo, ¿no? Pero no hacer nada, sino literalmente estar, no recuerdo un caso de estar en el ascensor subiendo y bajando sin ir a ningún sitio, ¿no? Y cómo el simple hecho de que haya una persona haciendo tan evidentemente nada en el entorno natural es tan disruptivo que vuelve loca a la gente, ¿no? Es como, no sé, como un tornillo en una máquina bien engrasada que lo desbarata todo. Es bastante gracioso. Y luego además pasa como con las aplicaciones, las paradójicas aplicaciones para que dejes de conectarte a Internet, ¿no? Es como conéctate a Internet para ver cómo desconectarte de Internet. Para poder contar las horas que has estado fuera. Exacto. Que de repente se ha convertido en un género en sí mismo, ¿no? Como al día siguiente salió un libro de esta mujer que estuvo un año entero en la cama, ¿no? Como se dice. El de Te somos fake, en descanso y relajación, quiere decir la novela, sí. Exacto. Y bueno, pues que hay un género entero de mujeres, porque siempre son mujeres, que de repente abandonan el mundo, ¿no? Y en lugar de convertirse en histéricas como en el siglo XIX, o estar poseídas, que era la mejor manera de tener 15 años y ser rebelde, ¿no? En la época victoriana, estar poseída por el diablo. De pronto, la mejor manera de rebelarte, ¿no? Contra el mundo es quedarte en la cama y no salir. Pero no porque estás deprimida, sino porque te da la santa gana. A mí, bueno, pues en todas manifestaciones de este momento en el que estamos todos agotados porque llevamos subidos a una rueda de hámster en la que hemos ido optimizándonos hasta el desmayo sin llegar a ningún sitio, ¿no? Todas las promesas de los últimos años de carreras meteóricas que yo pienso que llegan un poco a su cenit en los 3 años que ha durado la burbuja de las cripto, ¿no? Que es como lo único que tienes que hacer es conectarte a esta aplicación, meter todo el dinero que tienes y mirar los números todo el rato para ver que van para arriba. Y vamos, ¿quién no sabe hacer eso, no? Y mira... ¿Cómo salir de eso? Claro, tú antes hablabas de un ciclo en el que al final lo normal es que alguien te diga, pues parar, pues lo que tienes que hacer es parar, ¿no? Te lo dice todo el mundo. ¡Qué listos! Párate. Quiero decir, ya, basta, deja de hacer cosas, métete en la cama, pásate un año en la cama. Sube y baja en el ascensor sin hacer nada. Y sin embargo, ¿quién paga el alquiler, no? Es decir, efectivamente las estructuras están diseñadas para que eso ya sea imposible, pero esto es una fórmula además que ni siquiera es particularmente tecnológica otra vez, porque es que ya
Ya lo explicaba Marx, ¿no? Decía, pues ¿cómo haces que los obreros no se te rebelen? Pues mándalos a casa tan cansados, ¿no? Asústalos tanto con la posibilidad de no poder pagar el alquiler si de repente pues, faltan un día en trabajo, que serán obedientes y no se hablarán entre ellos, ¿no? En lugar de sindicarse, pues harán exactamente lo contrario. Estamos en este punto y el proceso también lo explica Marx en su momento. Lo que hay que hacer es reconectar. Reconectarte con tus comunidades de verdad, no con tus comunidades sintéticas / algorítmicas que parece que piensan lo mismo que tú en todo, ¿no? Y, de nuevo, no es un trabajo fácil. No. Sí, de hecho. No, iba a decir que hay un concepto que me gusta mucho que es de Martí Parán, bueno, de un autor, que él, para conectar un poco este no hacer o el cómo no hacer nada, él habla de la indisposición general, que juega con el concepto de indisposición cuando estamos tan cansados, tan fatigados que estamos indispuestos, con el concepto de huelga general, porque al final este parar, ¿cómo lo hacemos para que este parar no sea yo contra los otros? Y él hace este juego de palabras de lo que necesitamos es esta indisposición general, que sea, digamos, un detenerse productivos, es decir, dejar de romantizar a las formas desinstitucionalizadas de escapar de este sistema, ya sea lo que decíamos, vía aplicaciones o vía yo me voy a un retiro sin wifi y aquí estoy perfecto, sino formas sin encontrar una salida nihilista, individualista a este sistema, cómo podemos pararlos, es decir, hacer que esta detención que es individual pero que es colectiva sea productiva a la hora de conseguir cambios y en este sentido para mí esto es muy importante. Y lo otro es que, bueno, que lo hemos dicho antes y hemos pasado por encima, pero es verdad que empezar ya que pensamos con esta realidad tecnológica y neoliberal desde la perspectiva infraestructural, pues pensar también cómo políticamente no solo regulamos y pues bueno, no le ponemos una taxa a Amazon y le pedimos a Airbnb pues que ponga los números de licencia de los pisos en las webs para que podamos rastrear los pisos ilegales. Todo esto se tiene que hacer y se está haciendo, pero también replanteemos cómo cambiamos, y esto también es como muy más, las relaciones de propiedad con estas grandes infraestructuras monopólicas. Es decir, igual como nos parece lógico tener los debates sobre la remunicipalización del agua, pues también deberíamos empezar a plantearnos la posibilidad de tener estructuras, ya sean vías de expropiación, vía desarrollo de alternativas, de plataformas que sean públicas y que haya un control democrático sobre ellas. Y es decir, para mí el objetivo de cómo cambiar las cosas no es pensar en que todas las escuelas puedan estar sin móviles, sin tablets, sin ordenadores, sin Google, sino proyectos como los que ya se han empezado a hacer de tener programarios distintos en que haya un buscador que no sea Google, es decir, que haya un control sobre ese buscador. O sea, me parece un poco naif en este momento pensar que lo que tenemos que hacer es estas escuelas sin internet y por el contrario, creo que deberíamos ir avanzando hacia pensar qué otras formas de reaprovecharnos, de reutilizar estratégicamente tenemos de todos estos desarrollos tecnológicos, porque pensar que podemos escapar de ellos individual o colectivamente me parece como imposible. Bueno, y que además esa propuesta, ¿no?, de colegios sin internet es como traumática, o sea, es una respuesta traumática, inapropiada, desajustada a la realidad, en el sentido equivalente un poco a, bueno, pues tuve un novio maltratador, ¿no? Y ahora lo que voy a hacer es no volver a salir nunca más con nadie. Eso es una respuesta traumática y además es una respuesta alineada con esta idea de que la tecnología, de que las plataformas digitales son la tecnología, ¿no? Cuando antes lo hemos visto, que en realidad no son una tecnología, lo que son es un modelo de negocio. ¿Cabe la posibilidad de una red social que no tenga ese modelo de negocio? Sí, de hecho ya existen. ¿Cabe la posibilidad de unas tecnologías que no sean esas? Por supuesto, ya existen, ¿no? A principios de los 2000, pues muchos peleamos porque en las administraciones y sobre todo en los colegios y en los espacios de enseñanza públicos no hubiera plataformas de Microsoft, ¿no? Para que cuando los niños aprendieran lo que entonces era informática, no aprendieran cómo arrastrar unos iconos dentro de otros iconos y qué pasaba cuando lo hacías, ¿no? Que es un poco lo que te ofrecen estas plataformas. Te ofrecen su lenguaje, te ofrecen sus metáforas, te ofrecen su manera de hacer las cosas, que si te mueves a otra plataforma son diferentes y entonces ya no sabes. No, la idea era, ¿por qué no llenamos de software libre los colegios y las administraciones para que los niños, en lugar de aprender a usar esas herramientas, aprendan a hacer sus herramientas, ¿no? Aprendan a hacer su propio software, que fue lo que hicimos
muchos cuando llegó Internet y se llenó de foros de locos de la programación dispuestos a pasar días enteros contigo, ¿no? Viendo cómo se rompe un programa para enseñarte cómo arreglarlo. Es decir, no es imposible, esto es posible. Esto es como una versión de lo que Mark Fisher llamaba el capitalismo, el realismo, ¿cómo es? El capitalismo realista. Realismo capitalista. El realismo capitalista, que es como, no hay ninguna otra manera de hacerlo que sea apropiada. Pues mentira, hay miles de maneras de hacerlo que son apropiadas, ¿no? Es más, esta ni siquiera es la más apropiada. Es posiblemente la más inapropiada, ¿no? Como dejar la educación en manos de un montón de plataformas monopolistas que ni siquiera pagan impuestos en nuestro continente e incumplen la legislación. Tenemos un montón de opciones. Lo que pasa es que, de nuevo, igual que hablar con los vecinos, empezar a ir al gimnasio, etcétera, etcétera, pues no son las más convenientes. Y yo creo que la clave de nuestro tiempo es que todo lo hemos hecho por una supuesta conveniencia, ¿no? Es como lo opuesto de la fricción, ¿no? De la fricción de hablar con un vecino o hablar con un desconocido o hacer algo que no has aprendido a hacer todavía, ¿no? O ir a un sitio que no conoces o entrar en un restaurante que no es el tuyo, ¿no? Como esa sensación de fricción, ¿no? De, no me adapto inmediatamente a esta circunstancia. Lo opuesto a eso, que es un estado que tiene un gran potencial y del que generalmente surgen los aprendizajes y las nuevas experiencias y las cosas interesantes, lo opuesto es la comodidad. No es otras cosas. O sea, vivimos en un entorno en el que todo se ha vuelto cómodo para que hagamos lo que las plataformas quieren que hagamos. Si intentas hacer algo con Twitter que no es lo que quiere Twitter que hagas, se vuelve súper incómodo. Pero no porque sea naturalmente incómodo, sino porque está diseñada para ser así, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de mi móvil, por ejemplo, pues se puede desbloquear con mi cara o con mi huella digital y sin embargo yo no lo hago. Yo siempre uso todavía el código numérico, que desde un punto de vista de la protección tampoco es muy inteligente, pero yo también pienso que aunque evidentemente ya tienen mi cara y tienen mi huella digital porque la uso todo el rato para usar mi teléfono, ¿no? Por lo menos no tienen derecho a usarla porque yo no se lo he dado, ¿no? En el momento en el que activas el reconocimiento facial y el reconocimiento digital, tú le das permiso al sistema para que use esa información en otros contextos y entonces yo decidí no hacerlo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el teclado alfanumérico que me permite meter el pi se ha ido haciendo cada vez más pequeño. Y entonces ahora es un teclado alfanumérico que es el que viene con el resto del teclado, pero incluso más pequeño que el que uso para comunicarme, yo que sé, en WhatsApp o en Signal, ¿no? ¿Qué significa esto? Que el sistema está intentando que sea súper incómodo para mí seguir haciéndolo de esa manera, porque quiere que lo haga de la otra, ¿no? Y entonces yo, por ejemplo, pues he encontrado una gran satisfacción en hacer eso, porque cada vez que fallo, que es 3 o 4 veces cada vez que lo intento, ¿no? Pienso, mira, están intentando llevarme al río y yo no voy, ¿no? Y de alguna manera ese pequeño germen de darme cuenta de eso, darme cuenta de que me están intentando obligar a hacer algo, identificarlo y decir, pues no lo voy a hacer, ahora lo voy a seguir haciendo de mi manera y saber exactamente por qué, ha sido como la rendija por la que me he colado para encontrar satisfacción en muchas otras cosas que son muy frustrantes, ¿no? Sabiendo que me llegan a donde yo quiero ir, ¿no? No a donde me quiere llevar el sistema a base de hacerlo mucho más cómodo. O sea que lo que llamaban el camino de menos resistencia, ¿no? De path of least resistance, que lo hagas tú, que no lo hagan ellos. Cuando lo hacen ellos parece que lo has hecho tú, pero no lo has hecho tú, lo han hecho ellos. Creo que encontrar estos momentos como de resistencia íntima es una de las claves de nuestro tiempo, pero encontrar satisfacción en ellos. Y si ya son resistencias a las que podemos sumar más gente, ¿no? Que podemos compartir con otros, que podemos celebrar, pues mucho mejor. Yo creo que en política, durante el siglo XX, encontramos fórmulas para hacer eso, ¿no? Y una de ellas eran, pues mi padre bebiendo vodka con el resto de sus vecinos, ¿no? Pasando frío por la noche, pero también pasándoselo bien. Bueno, pues era incómodo, era probablemente un poco perjudicial para el resto de la semana laboral de todos los implicados, pero también era guay y yo, bueno, pues escuché la historia cuando ya habían pasado 20 años y para todos sigue siendo, ¿no? Como un momento de
de gran felicidad en su juventud. Y yo pienso que ahí podemos encontrar, pues eso, espacios vitales que podemos regar y hacer crecer. Y ¿no? Lo que decía Italo Calvino al final de las ciudades invisibles, Marco Polo le dice a Kublai Khan que el infierno somos todos y lo hacemos entre todos, pero que la cuestión, o sea, lo importante de la vida es encontrar en el infierno lo que no es infierno y hacerlo cada vez más grande, ¿no? Hacerle sitio y dejarlo respirar. Y yo creo que esto lo podemos hacer individualmente nosotros con nuestras cositas, ¿no? Pero que también lo podemos hacer con los demás, que no tienen por qué ser nuestra familia ni ¿no? Que pueden ser absolutos, no sé, desconocidos íntimos, ¿no? Como nuestros vecinos o nuestros compañeros de curro o nuestros compañeros de clase. Me encanta que hayas terminado con esto. Así que, o sea, es como la forma de qué podemos hacer, ¿no? Ante toda esta negatividad, esta frustración, ¿no? Cómo la gestionamos y qué podemos hacer al respecto para, pues, ponerle ese punto de rebeldía, ¿no? Y pues nada, o sea, muchas gracias a los dos. Y ahora vamos a abrir el turno de preguntas. Si alguien... No sé si lo he entendido muy bien, pero, o sea, no hay solución. ¿Sí o no? ¿O hay que luchar individualmente, pero colectivamente tampoco? No sé, me he hecho un lío con esto. No, sí. Bueno, sí, jo crec que una mica és dir que sí que n'hi ha, però de moltes maneres. O sigui que crec que per començar a trobar solucions, almenys el que hem intentat abordar, és com hem de canviar la perspectiva com ens mirem les coses, perquè és molt diferent que si tu quan penses doncs, que tens un problema amb les tecnologies digitals, doncs és un problema que has de resoldre tu gestionant individualment doncs, això amb aplicacions. Doncs, no, ara faig servir menys el mòbil, el faig servir més, el tenco, el d'allò, quan et dones compte que probablement el problema doncs, sigui que en lloc de fer-ho tu sola i fer això, el que hagis de fer sigui afiliar-te al sindicat de llogaters i llogateres, perquè el problema d'Airbnb és que t'està pujant el preu del lloguer. És a dir, en el moment que tu enfoques d'una manera diferent els problemes, també enfoques diferent las maneras de fer-ho, y crec que aquí també pues, ha habido un poco lógica de decir, evidentemente hay un elemento pues, de resistencia íntima, de personal, que evidentemente importa, no es decir, no, nada de lo que tú hagas importa, por lo tanto, pasa de todo y ya se solucionarán las cosas o alguien lo harà por ti, sinó buscar aquestes solucions doncs, individuals però també col·lectives, i també la importància que ara decías de Mark Fisher de cambiar el imaginario, es decir, también hay una frase como, o cuando podemos imaginar esta relación distinta con las plataformas, que algunos autores hablen de socialismo de plataformas, es decir, en vez de que sean monopolios empresariales, casi todos ubicados en Silicon Valley, pues, y que tienen deslocalizadas sus fábricas de producción en el sudeste asiático y extraen los materiales de África, en vez de este ecosistema, por decirlo así, de dominación tecnológica, pues podemos imaginar otras formas que empiezan por lo que decíamos, pues imaginar pues, programarios distintos, libres en las escuelas. Y esto es, y lo conectaba con Mark Fisher porque ahí siempre esta idea de cambiar los imaginarios es importante porque te lleva a acciones distintas, y una frase que aparece en ese libro y que a mí me ayuda mucho a pensarlo es como actualmente bajo el sistema neoliberal es más fácil imaginarnos que iremos a vivir permanentemente en una colonia en Marte porque lo hemos visto en miles de imágenes, renders, Elon Musk y Jeff Bezos pues montando sus empresas y sus sistemas de propaganda. Es más fácil imaginar esto en que por el contrario, este socialismo de plataformas, que podemos tener un control democrático sobre las plataformas. Y es en el momento en que podamos tener imaginarios compartidos de pues cómo lo podemos hacer, que podemos empezar a hacerlo. Por lo tanto, para mí és les respostes a diversos nivells, pues una mica és a dir, s'ha de fer a nivell individual i col·lectiu, i s'ha de fer a nivell de canviar els imaginaris a nivell individual i també a nivell col·lectiu. És a dir, no sóc jo l'únic responsable d'això que m'està passant, i a més, hi ha d'haver-hi altres formes d'imaginar el futur alternatius que no siguin només, doncs, el problema és si Amazon controla més o menys les meves dades. Jo crec que, almenys com a resum, no sé. Bueno, y aparte que hay una cosa que se llaman los problemas complejos, ¿no? Que no, o sea, un problema complejo no es un problema difícil, es un problema que tiene muchas soluciones distintas, o sea, que no tiene una sola. Es verdad que vivimos en un mundo en el que nos gusta la solución unicelular, ¿no? Como quien dice, de la misma manera que nos gusta la idea de la catástrofe única, ¿no? De que el mundo se acabe con un bang, que se acabe con
no sé, con un meteorito chocando contra la Tierra o con una pandemia que acabe con todo en un mes, ¿no? Como que nos gusta pensar en eso cuando la evidencia, la historia y incluso las simulaciones nos dicen que no va a ser así de ninguna de las maneras, ¿no? Que no va a ser, si tiene que ser, que no sería de esa manera, ¿no? Es más fácil pensar en soluciones sencillas y en problemas sencillos que en problemas complejos, porque los problemas complejos a menudo requieren soluciones que pueden ser hasta contradictorias, ¿no? La solución que funciona en Sao Paulo, pues a lo mejor es exactamente la opuesta a la que funciona en Tokio o es incluso antagonista con la que funciona en Madrid. Pero claro, le estamos dando un nombre genérico a un problema que en realidad son muchos problemas distintos, ¿no? Bueno, yo felicitaros porque me lo he pasado muy bien escuchándoos. Alba y yo estamos ya pensando en iniciar nuestro año de relajación y descanso y ahora estamos súper convencidas. De aquí a la cama. Solo quería comentaros que escuchándoos, pero en general, cuando hablamos de la fatiga, de la disposición, etcétera, siempre estamos hablando del sistema como algo despersonalizado y como un monstruo abstracto al que no le puedes escupir a la cara cuando a veces te apetece escupirle a alguien a la cara. Entonces, me pregunto si nosotros mismos nos estamos encubriendo un poco el propio sistema, hablando del sistema, cuando al final detrás del sistema están las personas. Y cuando hablamos de Amazon, no hablamos de un sistema público, estamos hablando de algo privado que ha privatizado a alguien y que tiene nombre, que tiene apellidos y que tiene una legislación encima. Entonces, nosotros mismos a veces, digo nosotros situándome como persona que nunca ha comprado en Amazon, entonces, porque un poco entramos en la impunidad de llamar al sistema como algo abstracto que no se puede tocar ni culpabilizar de nada. Y por eso es que estos discursos a veces echo de menos hablar de nombres y de personas y no solo citar a Perano, a Mari Santamaría, que son grandes referentes, pero creo que deberíamos tener otros referentes para poder señalar y bueno, igual sí escupirles a la cara si nos apetece, no sé. Bueno, a mí me encanta ese comentario porque efectivamente es totalmente así. Es más, hay un término que lo describe que se llama math washing, ¿no? Cuando se habla del sistema o del algoritmo, ¿no? Y que ahora yo pienso que está como en pleno florecimiento primaveral, porque una de las cosas que me tiene completamente, no sé, hipnotizada de esta nueva vuelta de tuerca de los supuestos modelos de inteligencia artificial, es que la propia industria, ¿no? Como las propias empresas, OpenAI, etcétera, sobre todo OpenAI, que es la dueña de ChatGPT, está vendiendo esta idea de que nuestra tecnología es tan peligrosa que en cualquier momento te roba la merienda, se lleva a tu hija y te asesina en un callejón, ¿no? Que es interesante, porque claro, cuando tú sales a la calle a decir, no, estas tecnologías son muy peligrosas, todo el mundo asume que son peligrosas por esa singularidad, que es altamente improbable. Cuando lo que pasa es que son peligrosas porque han, ¿no?, reactivado modelos de extracción, por ejemplo, completamente del siglo, o sea, que habíamos abandonado en teoría el siglo XXI, como por ejemplo la minería o la esclavitud, son peligrosas porque se convierte en una centralización de recursos, de datos, de dinero público, de información, de contenidos todavía más brutal que la del ciclo anterior, que eran básicamente media docena de empresas concentrando todos los recursos, y además una opacidad que concentra una gran cantidad de poder absolutamente exento de democracia. Es decir, no solamente de democracia interna, porque al final la persona que toma las decisiones en una empresa como OpenAI es un tipo que antes tenía una incubadora de startups en Silicon Valley y que a todas luces es un gañán muy listo, que no tiene básicamente otro gran talento para el mal, que ha aprendido todas las lecciones de todos los vendemotos que han venido antes que él, ¿no? Empezando por Steve Jobs y acabando por Elizabeth Holmes, la directora la fundadora de Theranos.
o el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, está haciendo lo mismo que ha hecho toda esa gente que ahora mismo está en la cárcel. Solo que, claro, es el sistema, ¿no? Entonces se da esta paradoja en la cual están implementando y recibiendo cantidad de dinero público y también dinero privado para desarrollar una plataforma al tiempo que dicen que es lo más peligroso que se ha creado jamás en este mundo, porque claro, el dinero más goloso que quieren és dinero militar, és dinero de defensa. No sé si per mi, bueno, jo també completament d'acord, o sigui, per mi la importància d'assenyalar és primer això, el que dèiem abans, o sigui, no és el problema de tecnologia, és un problema de model econòmic, i dintre d'aquest model econòmic no és un sistema abstracte, sinó que són unes empreses concretes que són les que d'alguna manera ja hem anat nombrant una mica, i això ja ho veig perquè, bueno, a part de les moltes coses, abans els deia, ara des de fa un temps estava treballant fent temes de comunicació i així, però a l'Ajuntament de Barcelona, a la part d'ecologia urbana, infraestructures i mobilitat, que bàsicament és la que lidia amb molts d'aquests problemes a nivell urbà, com pot ser Airbnb, i per tant allà la relació, diguéssim, no és d'un sistema abstracte, sinó és d'una empresa concreta que intenta saltar-se unes lleis que tu la multes amb 600.000 euros i no els apaga. O les cuines fantasmes, per exemple, empreses com Getir i com Gorillaz, que estaven operant a la ciutat en una espècie de buit legal o bàsicament il·legalitat, i que ara doncs, s'ha desenvolupat una ordenança municipal per prohibir-les. I això implica doncs, que et vinguin al despatx les persones representants, que et barallis amb elles, que et diguin que per culpa teva hi haurà 200 persones que aniran al carrer, que es busquin formen. És a dir, evidentment és una lluita laboral amb aquestes empreses, i per això em semblava tan important ficar-ho, que moltes vegades jo crec que és el risc, que es parla, és que internet, la crisi de l'atenció, ens volen no sé què, hi ha un algoritme que han fet, i t'ho expliquen en un documental de Netflix, un exempleat que està fet perfecte perquè et quedis addicte en el timeline, que evidentment hi ha coses que són veritat, que no és que això sigui mentida, però això en quant a discurs polític el que fa és això, t'incapacita, perquè tu què fas davant d'un algoritme tot poderós o del desenvolupament increïble de la singularitat de la intel·ligència artificial, no pots fer res. En canvi, bueno, si tens el senyor de Globo que et ve a dir no, és que jo em sap greu però no els puc fer contractes, perquè si els faig contractes l'empresa se'n va a flota i tindrem un problema. Bueno, fes complir la llei, vull dir, compleix la llei. Per tant, sí, no, per això em sembla important assenyalar empreses o fins i tot anar a discursos que a vegades semblen, és que és molt abstracte el tema quan es parla d'expropiar una plataforma. Bueno, igual que s'expropien cases quan hi ha un fons d'inversió que vol fer fora els veïns i, diguéssim, inverteixen 20-30 milions en comprar un edifici, doncs amb totes les dificultats legals doncs també hi hauria d'haver-hi la possibilitat, o la batalla que hi ha a Barcelona amb l'aigua o a tants altres municipis, amb Agbar, que és una empresa concreta, doncs el mateix es podria donar amb Amazon, amb Google. Evidentment no pots. L'Ajuntament de Barcelona no pot expropiar completament Amazon, però vull dir, ja m'enteneu, o sigui, sí, per mi sí que té a veure doncs, amb aquestes lluites quotidianes, que són lluites legals, són lluites laborals, sí. Bueno, solo he entendido la palabra expropiar. Perdón. Pero me da pie a recordar que en Estados Unidos la única ocurrencia, yo pienso que brillante, igual tuvo más, pero que tuvo Donald Trump durante su administración, fue la idea de expropiar TikTok. Es decir, de obligar a TikTok a venderle su negocio en Estados Unidos a una empresa estadounidense con la idea de que una empresa de esas características tenía que estar extrayendo datos que quedarían a disposición del gobierno chino y por lo tanto es un problema para la seguridad nacional. Y lo gracioso es que en ese momento ellos no tenían pruebas de que TikTok estuviera haciendo eso, ¿no? Pero nosotros teníamos como un paquete gigante de documentación que había facilitado Edward Snowden, que demostraba que el gobierno estadounidense utiliza las plataformas digitales para espiar a todos los ciudadanos de la Unión Europea, incluyendo ciudadanos especiales como por ejemplo Angela Merkel o Pedro Sánchez. Es decir, nosotros tenemos las pruebas de que ha sido así y de que desde ese punto de vista podemos decir que se trata de un problema de seguridad nacional. Y sin embargo, la idea de expropiar, ¿no?, estas plataformas que en sus servidores contienen cantidades absurdas de información ilegal sobre los usuarios europeos, nos parece ridícula. Como si no pudiéramos cumplir nuestra propia legislación. Como si la idea de hacer cumplir nuestra legislación fuera ridícula, ¿no? O sea, hace unos días, hace unos meses en la Mobile, es que un tiempo pasa muy deprisa, en la Mobile estaba Movistar una vez más hablando de cómo les gustaría,
a Movistar y a las otras 3 grandes operadoras de telecomunicaciones de Europa, que por supuesto son empresas que antes eran públicas, ¿no? Como France Telecom, Deutsche Telekom, etcétera, pues estaban diciendo que querían obligar a las plataformas digitales a pagar parte de la construcción y mantenimiento de las infraestructuras de telecomunicaciones, puesto que consumen más de la mitad de la infraestructura, ¿no? Del ancho de banda de Internet. Lo cual parece que tiene sentido, ¿no? Porque estaban diciendo, es que no pagan por lo que consumen, están usando nuestras autopistas que nosotros construimos y tal, gratis. Lo cual es cierto, pero claro, la solución que ellos proponen era, pues, que ellos paguen más, ¿no? Lo cual ya es un problema para la neutralidad de la red, porque ya estás creando 2 tipos distintos de usuarios, ¿no? Las plataformas digitales por un lado que pagan más, por lo tanto probablemente tengan derecho a más cosas, ¿no? Estás creando una pista para ellas que dejan, bueno, pues las pistas son las que son. Pero al mismo tiempo, haciendo eso, lo que planteaban era como un poco controlar las empresas que tienen cogido por el cuello el negocio de la publicidad digital en Europa, ¿no? Y entonces, claro, se planteaban como los salvadores de los medios de comunicación, tal y cual. Y claro, es como, aquí lo que tenemos es un monopolio que le está intentando dar un golpe a otro monopolio, el monopolio de las infraestructuras, ¿no? Diciendo, vamos a hacerles pagar parte de nuestras infraestructuras y además vamos a querer controlar su negocio digital, ¿no? Es decir, aquí hay muchos jugadores, algunos son de aquí, otros no, ¿no? Pero entonces, claro, yo decía, ¿y por qué no hay otra solución mejor que es hacerles pagar impuestos como Dios manda? Y con esos impuestos, ¿no? Como pagar las infraestructuras de forma apropiada, porque si ellos están ganando mucho dinero con la publicidad digital usando las infraestructuras, pero sin pagar un duro de peaje, pues aquí lo que nos interesa en realidad es que paguen los impuestos correspondientes a todo ese negocio de la publicidad digital, ¿no? Y sin embargo, lo que quieren las grandes operadoras europeas es controlar ese negocio, ¿no? O sea, es como un monopolio intentando darle un palo a otro monopolio. Lo que quiero decir es que aquí hay muchos intereses en juego. A veces las soluciones que se proponen no son buenas, pero es que las soluciones que ya habíamos propuesto para ese tipo de negocios, de infraestructuras, de servicios, etcétera, etcétera, ya eran buenas. Lo que necesitamos es que se cumplan. Necesitamos que esas empresas paguen impuestos, necesitamos que cumplan las leyes de propiedad intelectual, necesitamos que cumplan las leyes de protección de datos, necesitamos que respeten los derechos fundamentales y los derechos civiles de los ciudadanos europeos. Es decir, todas esas cosas no requieren leyes nuevas, solo requieren que se cumplan las que hay. Y estamos encontrando enormes dificultades en hacerlo con infraestructuras que, como dije antes, están diseñadas para ser como paraísos fiscales, es decir, para bloquear el acceso a los procesos democráticos y a la fiscalización natural de este tipo de negocios. Expropiación. Sí, no sé si nos queda tiempo. Sí, una pregunta más. Antes de ir a comer, no, agradeceros muchísimo la charla. Nos deja pensando muchísimo. Y a mí siempre me remite al final a la cuestión de que, en parte, una de las soluciones siempre acaba siendo la biblioteca, por supuesto. Espero que los museos también cada vez más, organizando espacios como este y generando conversaciones, que al final es lo que es la cultura, ¿no? Una larga conversación. Y educar siempre en esta cuestión tan naif, pero tan necesaria de hacernos las preguntas de verdad, ¿no? Porque al final, frente a estos modelos de negocio, que me va a quedar muy claro que estamos hablando de tecnología, siendo modelos de negocio, la gran pregunta es ¿para qué? Es decir, ¿tú para qué quieres un móvil? ¿Para qué quieres consumir? ¿Para qué quieres...? Si esto al final, volviendo a la charla inicial, no te está aportando nada en relación a tu bienestar o a tu salud, pues si la pregunta la haces bien y la respuesta es sincera, probablemente esta sea una de las grandes soluciones, ¿no? Empezar a entender que lo que tenemos que educar es esta capacidad de hacernos las preguntas clave y de ser un poco honestos en las respuestas. Aunque estoy de acuerdo con tu conclusión, no estoy de acuerdo con una de tus premisas, porque yo creo que sí que nos aportan muchas cosas. Lo que pasa es que
el precio que pagamos por esas cosas es muy alto y aparte no sabemos exactamente cuál es, que para mí es el principal problema. Es decir, es una especie de pacto fáustico en el que solamente vemos la superficie y no nos damos cuenta de hasta qué punto afecta a nuestro futuro que todos esos datos sobre nosotros estén ahí acumulados, pero también cómo afecta al mundo en el que vivimos, ¿no? Cómo ese mundo se deforma por culpa de esos datos que están en manos, que obedecen los intereses de un puñado de empresas muy pequeño y que además ni siquiera tienen por qué estar contando bien las cosas, ¿no? Quiero decir, durante la pandemia, por ejemplo, se vio muy claro lo útiles que eran ese tipo de plataformas, ¿no? Porque nos permitió seguir hablando con nuestros seres queridos, seguir comunicándonos, seguir trabajando, seguir haciendo una vida obviamente no normal, pero ¿qué clase de vida normal se puede hacer estando en casa, ¿no? Y sin embargo, pues conseguimos durante año y medio mantener cierto nivel de normalidad en una circunstancia absolutamente excepcional como esa, gracias a ese tipo de infraestructuras, ¿no? El problema no es que esas infraestructuras existan y nos hagan daño, sino que los objetivos de las empresas que las mantienen son antagonistas, son perjudiciales para nuestra salud, ¿no? Pienso que renunciar a las herramientas de nuestro tiempo es absurdo, pero esas herramientas tienen que tener otra orientación, ¿no? Es como las vacunas. Vimos con las vacunas, por ejemplo, que cuando dejas que el desarrollo de algo tan importante como una vacuna contra una pandemia o una vacuna contra la hepatitis C sea un producto comercial que desarrolla una empresa con un montón de dinero público, pues ocurre que no acabas con el problema en cuestión, porque los ricos que se vacunan en un sitio quedan a expensas de los pobres que no se vacunan en Manaus, ¿no? Y al mismo tiempo, las soluciones que nos ayudan ahora mismo a gestionar esa pandemia también como que perjudican nuestra capacidad para ayudarnos a nosotros mismos en el futuro. Es decir, pienso que tenemos que empezar a pensar en soluciones más pequeñas, más locales, que nos impliquen más, ¿no? Nada de soy un ciudadano que consume servicios y los paga y no hace nada al respecto. Esto es como ser de la comunidad de vecinos. Hay que bajar a las reuniones, discutir cómo se arregla la escalera, si hay ascensor o no va a haber ascensor. O sea, hay que remangarse y meterse hasta los brazos ahí. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y sobre todo, no dejar que se convierta en monopolio, que es un poco a lo que me refería, ¿no? Al final, cuando hay un refrán popular muy que es catalán, es todas las masas pican, ¿no? Todos los excesos son peligrosos, ¿no? Y al final el tema es si la tecnología se vuelve monopolio de nuestra vida, es donde está el gran problema, ¿no? Sí. Todas las masas pican. Todas las masas pican. Todos los excesos. Pero las masas. No. Pues las pasas en catalán tiene doble sentido de mal. Y bastante guay. Es un tatuaje perfecto. Pero fíjate que es algo que es un concepto o un refrán que además mi madre lo decía siempre y que es aplicable a todo, ¿no? Porque si estás hablando de cocinar o estás hablando de la tecnología o estás hablando de... Y yo cuando me refiero a las preguntas básicas me refiero un poco a esto, ¿no? Obviamente no vamos a renunciar a la tecnología, porque hay momentos en los que si tú te preguntas, ¿la necesito? La respuesta será sí, porque necesito saber que mi hijo está bien a 3.000 kilómetros de distancia y no solo oírle, sino si puedo verle mejor. Pero si la pregunta es de verdad una buena pregunta y la respuesta es de verdad sincera, pues probablemente en el 90% de los casos la respuesta será no, ahora no la necesito. Claro, y ojo que esas tecnologías no son equivalentes a ese modelo de negocio, es decir, pueden existir sin el modelo de negocio. Bueno, tenemos hambre, ¿verdad? Sí, sí. Pues muchísimas gracias por haber venido, por haber escuchado la charla y nada, muchas gracias a Eudald, muchas gracias Marta y nada, a disfrutar de la comida.